Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la jornada Nuevos Desafíos para la Enseñanza del Derecho. Contamos hoy con la participación de la profesora emérita Mónica Pinto, el profesor Gonzalo Álvarez, la profesora y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro, Laura Giosa, Nahuel Maisley, docente de la Facultad e investigador del CONICET, y Carlos Masvélez, coordinador del programa Cuestiones de Estado, quien organiza esta jornada. Por una razón lógica de tiempo, no habrá lugar a preguntas. Les pedimos por favor que mantengan sus cámaras apagadas. Para comenzar, tiene la palabra el coordinador del programa Cuestiones de Estado, Carlos Masvélez. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad. También, obviamente, agradecerle a Mónica, Laura, Nahuel y a Gonzalo por haber aceptado la idea de reunirnos a reflexionar sobre los desafíos de la enseñanza del derecho. Obviamente es imposible de agotar esta reflexión o un diálogo sobre los desafíos de la enseñanza del derecho en tan poco tiempo, pero por lo menos en este primer encuentro la idea es recorrer los cambios que supone, cuando nos ha supuesto esta crisis del COVID, de las nuevas propuestas pedagógicas y didácticas a los cuales deben recurrir los docentes, producto de la irrupción de nuevas herramientas tecnológicas, de las plataformas, de la enseñanza online. Por supuesto, esto también cuidando y sin desatender las condiciones de igualdad. No todos tienen las mismas posibilidades de poder darle continuidad a su ciclo de aprendizaje en este contexto. Entonces, bueno, ¿cómo imaginamos las respuestas que puede dar el sistema? Digo, no solamente la Facultad de Derecho de la UBA, sino todas las facultades, y por eso también tener la mirada de una decana de otra Facultad de Derecho de Universidad Nacional es muy enriquecedor para este ámbito. No me voy a extender mucho más en esta presentación, reiterarles el agradecimiento y nomás darle continuidad a la participación entonces de Nahuel Maisley, que va a ser quien hará uso de la palabra en primer lugar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la presentación y por la invitación a vos y a la facultad. Les voy a compartir unas diapositivas que tengo. Que deberían estar pudiendo ver. Bueno, yo soy jefe de trabajo práctico regular de la facultad y estoy a cargo de un curso de Derecho Internacional Público, de elementos de Derecho Internacional Público en la cátedra de Mónica. Es un curso de, digamos, tercer año de la facultad, más o menos, un curso de los últimos del CPC. Y lo que quiero hacer en mi presentación es tres cosas. Primero, quiero contarles acerca de los desafíos de virtualizar nuestro curso de Derecho Internacional, darles una experiencia práctica y concreta de un curso que tuvo que hacer esta transición. Lo segundo es tratar de pensar algunas conclusiones preliminares porque todavía el curso no terminó, pero algunas conclusiones preliminares de qué funcionó y qué no, de lo que hicimos en este proceso. Y por último, pensar algunas lecciones para el futuro, de nuevo, preliminares todavía en función de lo que hemos visto en la experiencia del curso. Entonces, empezando por el principio. Lo primero que hicimos nosotros, digo nosotros porque tengo un equipo docente extenso y buenísimo de ayudantes y colaboradores que trabajan conmigo y que pensamos esto en conjunto, entonces por eso hablo en plural. Lo primero que decidimos hacer, imitando el ejemplo de algunos colegas que lo hicieron previamente, fue hacer una encuesta para ver digamos, la situación de nuestros estudiantes en el curso, en este contexto tan particular y especial de la pandemia. Y lo que quiero hacer al principio es compartirles algunos resultados de esa encuesta que hicimos, que influenciaron las decisiones que finalmente tomamos respecto de cómo avanzar con el curso, y que creo que son relevantes para entender también las conclusiones a las que quiero llegar al final de la presentación. Entonces, lo primero de la encuesta, les preguntamos, por ejemplo, con qué equipamiento contaban. Y esto es importante para ver cómo seguir con las clases, ¿no? Esto fue al principio, estamos hablando de últimas semanas de marzo. Y un dato relevante acá, de lo que respondieron en la encuesta, fue que un 22% de nuestro curso tenía computadora, pero compartida.
Es decir, que hay mucha gente que tiene computadora en la casa, pero la comparte. Sí tienen teléfonos celulares inteligentes, la mayoría, pero la computadora la compartían. Segundo elemento interesante, hubo muchos, casi un 50%, que no podían descargar archivos pesados como videos, pero sí un 100% nos dijo que podía mirar videos en YouTube, que esa plataforma les resultaba accesible, cómoda y habitual. Les preguntamos específicamente qué preferían en términos de clases virtuales. Y un 65% del curso nos respondió que lo mejor para ellos era una combinación de clases sincrónicas y clases asincrónicas, es decir, de clases por Zoom, como esta, y videos grabados que pudieran ver en otras ocasiones. Hubo un 25% que prefería solamente las clases grabadas, y muy pocos eran los que nos decían que preferían las clases sincrónicas exclusivamente. Les preguntamos qué les parecía la idea de hacer una propuesta que hicimos, que pensamos originalmente, de utilizar alguna plataforma de juegos online para enriquecer la enseñanza. Entonces esta es una plataforma, la plataforma Quizzes, gratuita, que permite hacer juegos de preguntas y respuestas interactivos para que las y los estudiantes puedan ir chequeando los contenidos que van viendo en el curso y de forma lúdica, ir compitiendo entre ellos a ver quién responde más rápido, mejor las preguntas, etc. Y un 94%, casi 93% nos dijo que le parecía valioso. Les preguntamos qué les parecía, si creían que podía ser útil tener tutoras y tutores durante la cursada, y un 73% nos dijo que sí, que estaba interesado en esa opción. Esta es una pregunta interesante. Les preguntamos si seguían trabajando durante la cuarentena. Un 42% nos dijo que sí, pero que tenía más flexibilidad horaria que en otras circunstancias. Un 9% tenía horarios estrictos. Un 22% no tenía trabajo. Estos son estudiantes del tercer año de la carrera. Y un 25% aprox no, le habían dado licencia por la pandemia. Hay que ver si estos resultados se mantienen hoy. Estos son resultados de hace 3 meses, ¿no? 2 meses y pico, no sé cuándo fue que empezamos. Esta pregunta también afectó nuestra planificación del curso, que fue la pregunta de si son principales responsables de las tareas de cuidado en su hogar. Y este es un dato extremadamente relevante para planificar en general cualquier política educativa. En el siglo XXI, un 22% de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes son principales responsables de cuidado en el hogar. Es decir, que tienen chicos a cargo o mayores a cargo, lo cual implica un montón de responsabilidades adicionales en el contexto en el que estamos viviendo, como muchas y muchos de ustedes bien saben. Entonces, esto teníamos que contemplarlo a la hora de pensar qué herramientas utilizar para continuar con la cursada. ¿Qué estrategias abordamos para esto? Esto lo conté un poco más en detalle en el video, en la serie de videos esas que subió la facultad sobre estrategias para la virtualización, pero voy rápido por los distintos puntos y las distintas cosas que hicimos a partir de estos resultados de la encuesta. Lo primero fue que decidimos mantener las clases sincrónicas en el horario de clase por Zoom, pero las grabamos todas y después las subimos a YouTube para que tengan acceso asincrónico. Decidimos subirlas a YouTube por esta respuesta en la encuesta, que les simplificaba. Las subimos privadas, digamos, por supuesto estas clases no son públicas, pero sí están subidas para que los estudiantes puedan acceder y verlas cuando quieran. Y en general, un 60-65% del curso suele venir a las clases virtuales de forma sincrónica, ¿no? en el momento en que se dan. Eso quiere decir que hay un 30-35% que las ve asincrónicas. Y esto también es un diálogo con la encuesta, ¿no? En la encuesta había gente que decía que prefería las asincrónicas porque le permitía más flexibilidad, y había gente que decía que prefería las sincrónicas. Esto nos da cierto margen. Lo segundo que hicimos fue armar videos asincrónicos, videos dedicados, videos en los que armamos un guión, le dimos un poquito de formato para hacerlo más entretenido, y los subimos a YouTube. Estos sí los subimos abiertos porque son videos más curados. Entre ellos tuvimos un par de videos que filmó Mónica, y estos videos son una gran contribución a la enseñanza del derecho en general, porque quedan colgados en la web, y el día de mañana cualquier estudiante de Derecho Internacional Público puede ir y tomar un pedacito de una clase con Mónica Pinto para su curso, ¿no? Entonces se multiplica la llegada
de estas ideas y de estos contenidos, creo que esto es una edición interesante y la abordamos como estrategia. La tercera fue esta plataforma de juegos online, que les mencionaba anteriormente. La cuarta fue el programa de tutorías que armamos, también en respuesta a lo que nos dijeron en la encuesta, y que funciona muy bien, por lo que me cuentan mis ayudantes. Las y los estudiantes se comunican mucho con dudas puntuales y con consultas más digamos, pequeñas que lo que quizás se animan a presentar en clase. Lo quinto que hicimos fue armar un aula virtual. Usamos la tecnología de Google Classroom para eso, gracias a la cuenta institucional que nos permite, con las cuentas de la facultad, armamos un Google Classroom donde centralizamos toda la información, porque una complejidad que vimos en diálogo con estudiantes fue que hay mucho, ¿no? Los videos, los juegos, la clase, y cuándo suben y los materiales. Bueno, una plataforma, eso ayuda mucho. Y último, mucha interacción y flexibilidad. Y esto, muchos correos electrónicos, ser muy claros, muy transparentes y tratar de, incluso muy sinceros, ¿no? Hubo muchas ocasiones en que los estudiantes nos preguntaban cosas que no teníamos respuestas, porque no sabíamos qué iba a pasar con el país, con las decisiones de la facultad, con cuándo va a ser el examen, cómo va a ser el examen. Tratar de transmitir esas incertidumbres, además de las certezas que íbamos teniendo. ¿Qué de todo esto funcionó y qué no? ¿Qué no funcionó? Empecemos por el principio. Las clases virtuales son menos interactivas que las clases presenciales. En un curso como el nuestro, es un curso de 53 estudiantes. Yo estuve dando otro curso en la Universidad de Nueva York este mismo semestre y él tenía 9 estudiantes. Una experiencia completamente distinta de la que podemos conversar en otras empresas. Pero en este tipo de cursos, 53 estudiantes, grupos grandes, los estudiantes prenden las cámaras por los datos, o por la estabilidad, o porque prefieren escucharlas tirados en la cama, no sé, pero es que no prenden las cámaras y se pierde la interacción. No les conozco las caras a los estudiantes del curso, y eso es algo que es valioso de nuestra interacción como comunidad académica en la facultad y que se pierde con la virtualidad. ¿Qué otra cosa no funcionó? Fuimos demasiado ambiciosos. Armar videos, armar juegos. Al principio arrancamos con toda la energía y poniéndole toda la dedicación, y la realidad es que nos pasó por arriba. Armar estos videos lleva mucho tiempo, editarlos, armar los juegos, los cuestionarios, las preguntas. Ser conscientes de las limitaciones en términos de tiempos también es importante, porque uno planifica como si se dedicara todo el día a esto, y uno tiene 3 cursos, de trabajo de investigación, corregir, proyectos de investigación, hay un montón de cosas dando vueltas que dificultan esto, y es un punto a tener en cuenta. Y el tercer punto, que lo dejo como interrogante porque recién tomamos el primer examen la semana pasada, son los exámenes. ¿Qué tan bien funciona la distancia para tomar exámenes? Dejo la pregunta abierta y no tengo muchas reflexiones profundas sobre ese tema. ¿Qué sí funcionó? Y acá hay algunos datos que yo creo que son extremadamente interesantes, a la luz un poco de lo que decía Carlos al principio. Algo que funcionó y que nos llamó muchísimo la atención es que tuvimos una bajísima tasa de deserción. En uno de los que es quizás uno de los principales problemas de nuestra universidad, de la Universidad de Buenos Aires en su conjunto, y de las universidades masivas en general. Tenemos un problema en retener a los estudiantes. Uno mira los datos y eso es un problema histórico de las universidades masivas. En nuestro curso, el 92% entregó el primer TP y el 89% entregó el primer parcial. Esos son datos que yo no tengo la serie histórica de datos de cómo era en la presencialidad, pero todos y todas los que dimos clases sabemos, más o menos 60, 70%, 75% en un curso buenísimo, que llegan al primer parcial. Acá fue el 92 y el 89. Y ahora reflexiono acerca de por qué. Por otro lado, los resultados fueron buenos. Los exámenes, lo que llegué a ver de los exámenes que me entregaron el otro día y los primeros TPs, salieron bien. Las y los estudiantes aprendieron. Hay algo ahí que funciona, y de lo cual tenemos que pensar juntos qué es lo que funciona, porque evidentemente funciona. Y lo tercero es que tuvimos un buen feedback de las y los estudiantes. Charlábamos recién con Mónica que en general uno escucha a los profesores de cursos que están dando así, y los estudiantes están medianamente contentos con lo que se está haciendo. ¿Qué podemos aprender de todo esto? 3 cosas quiero subrayar.
Lo primero es que trabajar con datos mejora nuestra tarea docente. La encuesta fue clave para poder planificar lo que hicimos. Y en este sentido, celebrar la iniciativa de la facultad de esa encuesta que mandaron hace un tiempo y promover el trabajo con estas. Algo que nos enseñó la pandemia también es que obtener los datos es más fácil de lo que era antes. Uno hoy arma un Google Form, manda, los estudiantes les llegan, lo hacen en 5 minutos y en 5 minutos todos tenemos un montón de datos con los que trabajar. Estamos en la era del Big Data. Trabajar sin datos hoy es una lástima. Lo podemos hacer fácil, hagámoslo. Aprendamos de la pandemia en ese sentido. Sobre lo que sí funcionó, ¿por qué funcionó? Bueno, yo creo que hay dos grandes factores que hicieron que pudiéramos hacer todo lo que hicimos. Uno tiene que ver con mi dedicación académica. Yo soy investigador del CONICET, tengo dedicación exclusiva, no tengo que estar con un juzgado o con un estudio, le puedo dedicar más tiempo. Y lo segundo fue que tenemos un equipo docente superlativo, como decía al principio, buenísimo. Ahora bien, estas dos cuestiones no son casualidad, no salen de un repollo. Estas dos cosas son las dos resultados de políticas institucionales de largo plazo de la facultad. Por un lado, la política de investigación de la facultad. Yo soy resultado de una política que se inició con la gestión de Mónica, con el liderazgo de Marcelo Alegre, de dar vuelta a la investigación en la facultad. Este año, yo ingresé al CONICET días antes de la pandemia, este año entramos, no sé si fuimos 6 o 7 investigadores del CONICET al Instituto Gioja de la facultad. Esto es un número insólito en la historia de la facultad, y es resultado no de casualidad, es resultado de años de inversión. La facultad estuvo poniendo dinero, estuvo poniendo esfuerzos, y ese es el camino, porque esos esfuerzos que la facultad hizo hoy rinden frutos en que podamos hacer este tipo de cosas y tengamos estas experiencias exitosas. Y la otra política institucional de largo plazo importante es, por supuesto, las competencias internacionales. No casualmente enseño Derecho Internacional, yo soy ex participante de una de las competencias en las que participa la facultad, y el 70-80% de mis ayudantes también. Y toda esa inversión de años que hizo la facultad en formar estudiantes, formar profesionales, todo eso ha rendido sus frutos también en docentes que tienen más habilidades y más vocación y más dedicación y más amor por la facultad para reaccionar del modo en que reaccionamos cuando empezó todo esto. Sobre lo que no funcionó. Yo creo que tenemos que volver a las aulas. Creo que la educación virtual no es el futuro de la educación universitaria. Creo que hay cosas extremadamente valiosas en vernos las caras y en discutir cara a cara, pero tenemos que aprender de lo que sí funcionó, porque hubo cosas que evidentemente sí funcionaron. Y por ejemplo, una de las cosas que sí funcionaron, charlando con mis estudiantes, es que muchos de ellos que no pudieron seguir al día con las clases sincrónicas, se ponían al día con las clases asincrónicas. Entonces, al tener la clase grabada, el que por razones de trabajo, por razones personales, por razones de las que fuera, no pudo seguir al día con las clases, tenía el video para ir a ver. Y de eso tenemos que aprender algo. Tenemos que aprender algo porque podemos maximizar la tarea docente y hacer que nuestras profesoras y nuestros profesores le puedan dedicar su tiempo a donde realmente pueden generar un valor agregado, que es en el aula y con tareas mucho más mano a mano, ¿no? Trabajando con las y los estudiantes con casos prácticos, digamos, podemos mejorar la distribución de los tiempos de nuestro cuerpo docente, y de ese modo también permitirnos tener más profesores con dedicación más tiempo, porque si necesitamos menos profesores en las aulas repitiendo lo mismo, podemos reordenar los recursos de modo tal que sigamos siendo una universidad de masas, inclusiva, abierta, gratuita, pero que a la vez tengamos la calidad académica que la Universidad de Buenos Aires se merece. Esas son mis reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Nahuel, muy interesante tus aportes. Ahora le vamos a pedir que haga uso de la palabra a la doctora Laura Giosa, como dijeron, profesora de la facultad nuestra de Derecho de la UBA, además de la Universidad Nacional del Centro, donde cumple sus funciones como decana. Laura, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a Mónica, a Nahuel y a Gonzalo por compartir
estos minutos de charla. Y lo mío va a ser un poco más aburrido, si quieren, que lo de Nahuel, porque también quiero hacer hincapié un poco en la gestión, ¿no? No solamente lo que es la docencia, que, bueno, tengo el placer de dar clases tanto en la UBA como en la Universidad Nacional del Centro, y comparto muchas de las situaciones que planteaba Nahuel, porque también me ha pasado con un curso de primer año como es Elementos de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que he tenido muy poca deserción, es decir, nuestra cátedra ha tenido muy poca deserción, y hemos tenido con clases asincrónicas y sincrónicas la posibilidad de recuperar a aquellos que venían tal vez un poco más atrasados o más complicados al comienzo de la carrera, al comienzo de la cursada. Pero sí es esencial, y sí fue esencial también en la facultad, así como lo hizo la Facultad de Derecho de la UBA, la Facultad de Derecho de la UNICEN. Desde el primer momento lo que hicieron fue realizar encuestas a todos los alumnos y a todos los profesores, porque la otra pata del problema era la conectividad de los profesores, la disponibilidad horaria de los profesores. Tenemos muchos de nuestros profesores en las universidades públicas, en las facultades de Derecho, que ejercen la magistratura, o que en los lugares del interior pueden seguir ejerciendo su profesión, ¿no? Como sucede actualmente en Ciudad Autónoma. Entonces me parece que eso, el trabajo con el dato específico, fue fundamental para poder avanzar en estos desafíos que nos planteaba esta situación tan atípica que nos está tocando vivir. Y sí era mucho más sencillo en universidades como las que me toca ser decana, porque, por ejemplo, de esos resultados surgía que había 6 alumnos de todos nuestros alumnos que no tenían una computadora, entonces la facultad les podía proporcionar una computadora para que puedan trabajar, o un teléfono inteligente, o una tablet, para que todos puedan estar conectados y llevar al día sus materias. Pero en realidad, más allá de hablar específicamente de la enseñanza en el aula, yo creo que esta idea de plantearnos cuáles son los desafíos que surgen a partir de pensar la enseñanza del derecho, han tenido como 2 grandes hitos. Uno es es decir, es una pandemia que nos llevó a todos afuera de la facultad, afuera de la presencialidad, e inmediatamente nos hizo pensar en ideas innovadoras o no tan innovadoras, o ver qué servía y qué no servía, cuál iba a ser nuestra práctica de enseñanza y de aprendizaje para con nuestros alumnos. Pero la primera cuestión que nos llevó a plantearnos, y la traigo más allá de ser aburrida, porque creo que es sobre la que vamos a tener que trabajar a partir de todas las enseñanzas que surgen de este desafío que nos presenta la pandemia que estamos atravesando. La primera cuestión que nos plantea y que nos desafía a todos, y que nos desafió a todos y a todos los profesores y las profesoras de Derecho y a quienes estábamos en la gestión, fue la acreditación de las carreras de abogacía. Y al incluirnos en el artículo 43, y al pasar por este largo proceso de acreditación, que nunca ha sido tan largo, ya es burocráticamente eterno casi el proceso de acreditación de las carreras de abogacía, creo que nos puso por primera vez, y tal vez a las facultades de Derecho, y este es algo que debemos corregir, durante mucho tiempo nos sentó por primera vez a decanos, decanas, secretarios y secretarias a discutir estándares de derecho sobre qué teníamos que enseñar, cómo teníamos que enseñar, cuál debía ser la carga de la práctica profesional, cómo debía ser esa práctica profesional, qué se debía dar en las aulas, qué no se debía dar en las aulas. Es decir, todas estas discusiones en el Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho duraron, y Gonzalo es testigo, y Mónica también ha sido parte de todo este proceso, llevó más de 15 años hasta que logramos que la carrera sea incluida en el artículo 43 y pasar por este proceso de acreditación. ¿Por qué digo que es interesante? Primero porque nos sentó a todos y a todas a pensar en la enseñanza del derecho. Es decir, me parece que fue la primera vez que universidades grandes, universidades chicas, facultades grandes y facultades chicas, estábamos todos y todas sentados pensando cuáles eran los desafíos que debíamos afrontar para pensar en el abogado y en la abogada que necesitaba nuestra sociedad en ese momento. ¿Cuál es lo negativo de todo esto? Que al haber tardado tanto el proceso de acreditación,
cuando empezamos a ser evaluados con esos estándares, los estándares ya no estaban actualizados, ¿sí? Ya había pasado su momento, ya había pasado, de hecho, si alguien se toma el tiempo, el fin de semana, de leer el documento de los estándares de acreditación, se van a dar cuenta, por ejemplo, que la cuestión de género no está incluida como un estándar en las carreras de Derecho, cosa que sería impensable en este momento que los decanos y las decanas de las facultades de Derecho, los secretarios y las secretarias, y hasta los profesores y profesoras, no entendamos que debe ser un enfoque transversal que debe tener toda la carrera de Derecho si queremos formar abogados y abogadas como nos exige la sociedad en este momento y el contexto en el que estamos viviendo. Así que, por un lado, ese me parece que fue el primer momento en que pensamos en común todos, porque había muchas investigaciones previas y gente que venía laburando previamente, sobre todo investigadores e investigadoras sobre esta cuestión, pero fue el momento en que nos dimos una discusión en común. Esa discusión en común quedó desfasada en el tiempo, por un montón de cuestiones, como va a quedar desfasada en el tiempo, va a quedar desfasado en el tiempo el resultado de esta acreditación. Es decir, hace unos días se cumplió un año de la visita de los pares evaluadores a las facultades de Derecho, entendiendo que obviamente también en CONEAU la pandemia ha hecho que se lentifique todo el proceso de acreditación, pero ¿qué necesitamos nosotros? Si nos vamos a someter a este proceso, que es un proceso periódico, que nos den una respuesta para rápidamente corregir nuestros errores, de nuevamente discutir los estándares que necesitamos, depende de lo que la sociedad nos esté reclamando o no nos esté reclamando en ese momento, porque siempre tenemos que tener en mira que nosotros formamos completamente a un poder del Estado y que formamos abogadas y abogadas que van a determinar si nuestros ciudadanos y ciudadanas van a tener acceso a la justicia o no van a tener acceso a la justicia. Entonces, si nosotros tenemos en mira que ese es nuestro gran objetivo, tenemos que tener la posibilidad de rápidamente replantearnos las cuestiones que faltan, las cuestiones que hay que mejorar y las cuestiones que hay que incluir. Y vuelvo a que un proceso de acreditación que tiene su parte positiva o su pata positiva, de ninguna manera puede tardar 20 años, 18 años o 15 años, porque es imposible que nos estén evaluando con estándares de principio de este siglo, de que empezamos a discutir a principios de este siglo y que falta mucho, es decir, si uno los vuelve a leer, tal vez hasta se da cuenta de las propias discusiones que hubo en el seno del Consejo de Decanos y Decanas, donde cada uno, privatistas y publicistas, intentaban defender sus lugares y que no me saquen este contenido mínimo y que no pongan este contenido mínimo, que no sea un contenido mínimo pero que esté incluido en otro, y esas son las cuestiones que nos tenemos que volver a sentar a discutir. Y creo en esto, que este segundo momento, esta situación que nos lleva a estos desafíos que nos plantea la imposibilidad de estar en nuestras aulas, la imposibilidad de estar en nuestros lugares de gestión, es la segunda pata de volver a pensar la enseñanza del derecho. Si por un lado tenemos esta acreditación formal, burocrática, que la vamos a mejorar y la tenemos que mejorar, pero ahora la tenemos que discutir con estándares que contemplen lo que está pasando en este momento. Esto que nos contaba hoy Nahuel, empezar a trabajar con datos, es decir, no discutamos que hay que tener más derecho privado, más derecho público, más que contenido, sino trabajemos con datos, cómo están constituidos los currículums de cada una de nuestras facultades, cómo está constituida la población de nuestros alumnos, si tiene que haber una homogeneización de todos los contenidos, o si a su vez eso debe respetar las particularidades regionales de cada una de las facultades de Derecho o no. Obviamente también lo que nos planteó la pandemia y este aislamiento social preventivo y obligatorio, al dejar las aulas, es poner en marcha estos nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje que hablaba Nahuel, y que ahora estamos todos transitando por uno de los momentos más álgidos, con todas las cuestiones positivas que Nahuel marcaba, que es el de evaluar, ¿sí? Primero el de evaluar a través de los parciales, el de evaluar y otorgar o no otorgar la promoción de una materia, y el de evaluar
y cómo evaluar a quienes no puedan promocionar y lleguen a un final de manera obligatoria. Es decir, cuál va a ser el método, cuál va a ser la plataforma, todos los docentes se van a adaptar a eso. Tenemos, me parece, Nahuel es mucho más joven que yo, pero muchísimo más joven que yo, y se adapta fácilmente a cualquier circunstancia, pero no a todos ni a todas nos ha pasado de poder adaptarnos tan fácilmente a decir, bueno, no, tal plataforma, no, la cambiamos por otra porque funciona mejor, no, hacemos asincrónico, sincrónico, video, no video. Si llega un momento que los y las docentes, los y las profesoras terminamos trabajando, sobre todo los más viejos y las más viejas, mucho más que lo que hacíamos tal vez en un aula. Pero, ¿cuál fue lo positivo también de todo esto? Que nos llevó a replantearnos qué enseñamos y cómo enseñamos, ¿sí? A cada uno de los profesores, sean viejos, jóvenes o de mediana edad, nos llevó a replantearnos si era necesario que, por ejemplo, nuestros programas tuvieran tanta bibliografía que ocupara 15 páginas de un programa. ¿Enseñamos eso? Cuando tuvimos que dar estas clases virtuales y repasar esos contenidos. ¿Era necesario que íbamos a evaluar todos esos saberes, o vamos a evaluar parte de esos saberes y lo otro va a ser complementario para quienes quieran profundizar en lo que propone un curso o lo que propone la currícula de una carrera? La otra cuestión que comparto con lo que dice Nahuel es la situación de los profesores y las profesoras en cuanto a la dedicación, ¿sí? Primero pensamos qué teníamos que enseñar, cómo teníamos que enseñar, si podemos seguir enseñando el derecho tal cual lo enseñábamos hace 50 años atrás, o cuando me recibí yo, que no fue hace tanto, pero no fue hace 50 años, pero más o menos, si debemos enseñar igual, o si estamos enseñando a otra generación que se adapta absolutamente a las nuevas formas de enseñanza del derecho, a las nuevas técnicas, a las nuevas propuestas de enseñanza del derecho, y si no nos conviene, por ejemplo, como decía Nahuel, discutir, tener estas plataformas y tener nuestros videos asincrónicos o sincrónicos, y cuando llegamos al aula, cuando volvemos a la presencialidad, discutimos ideas, construimos conocimientos, pero con ya lo que nos ha pasado a nosotros es que los alumnos y las alumnas venían con todo leído, o al menos con los videos que los habían visto o revisado una o dos veces. Entonces las discusiones en las clases sincrónicas son distintas. Es decir, ya no están esperando los alumnos que uno repita saberes, sino que quieren contrarrestar sus propias opiniones con las opiniones del docente o del autor o de la autora que les hemos dado para enseñar. La cuestión, insisto, tenemos que ver qué enseñamos, tenemos que ver cómo enseñamos, quiénes van a ser nuestros profesores, si necesitamos más profesores con dedicaciones un poco más amplias, con dedicaciones exclusivas, si necesitamos generar y seguir apoyando estas políticas públicas que hacen a que cada vez haya más investigadores e investigadoras en las facultades de Derecho, que creo que eso es lo que marca una gran diferencia. La UBA es la UBA, la Facultad de Derecho es la UBA por todas estas políticas, ¿sí? Y por toda esta inversión, no quiero hablar de Mónica, así que voy a hablar así en general, pero por toda esta, a estar fuertemente comprometidos con que debe haber políticas que tienen que ver con la internacionalización del conocimiento, con la investigación, con la dedicación que tienen que tener los docentes, y que eso mejora la calidad académica de una facultad. Entonces, estas cuestiones un poco eran las que quería poner en la mesa. Primero, que tenemos como una gran herramienta el proceso de acreditación, y todo lo positivo que sacamos de esta pandemia y de este confinamiento obligatorio, lo podemos de alguna manera discutir en estándares que van a mejorar la calidad de la educación para los futuros abogadas y abogadas, no nada más que en la UBA, o no nada más que en la UNICEN, sino en todo el país. Y me parece que eso es altamente positivo. Después vamos a tener que discutir, obviamente, cuestiones como la igualdad, la conectividad, la igualdad de acceso y de posibilidades de todos y todas, porque somos facultades y universidades públicas donde la inclusión es parte de nuestras ideas y de nuestros ideales. La última cuestión, y por ser feminista no puedo dejar de mencionarlo, es que
en estas discusiones me parece que no podemos dejar afuera la perspectiva de género, es decir, hemos avanzado en que algunas carreras, no todas las carreras de abogacía tengan enfoque de derechos humanos, pero todavía nos falta que las carreras de derecho tengan perspectiva de género. Entonces, las propuestas que dejo como nada más que preguntas es cómo podemos utilizar estas dos situaciones para mejorar la calidad de la enseñanza del derecho. Gracias. Muchas gracias, Laura, por tu intervención. A continuación, entonces, le vamos a pedir a Gonzalo Álvarez que haga uso de la palabra. Aguarda un segundito, doctor, que está tardando en tomar el audio. Ya va a habilitar. Gracias. Esperamos entonces. A ver. Se cayó la conexión del profesor Álvarez. Bueno, Mónica, si te parece, mientras que esperamos que Gonzalo vuelva entonces, le vamos a pedir a Mónica, que va a intervenir en cuarto lugar, que lo haga ahora, agradeciéndote mucho por haber sido incluso mentora de este encuentro. Hola, ¿cómo les va a todos? Un placer estar acá y en esta compañía. Parece que los hubiera elegido a todos yo para que hablen bien de mí, pero aunque eso parezca, no fue así. A ver, hablar sobre la enseñanza del derecho es básicamente una de las formas de plantearnos qué tipo de sociedad estamos buscando. Yo tenía que poner mi celular a contar, pero me pescaron antes de tiempo, así que no lo llegué a hacer, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Es un modo de pensar el tipo de sociedad que nosotros estamos buscando. En una facultad grande como la nuestra, como señalaba Nahuel hace un rato, básicamente una pregunta clave es, ¿qué egresados estamos buscando? ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando enseñamos derecho? Y yo creo que hoy, si hiciéramos una encuesta de estas que Nahuel contaba y que Laura decía que son útiles, yo creo que nosotros tendríamos que saber, a partir de esa encuesta, con algunos promedios mucho más claros que lo que yo voy a hacer ahora, que la facultad forma gente para el litigio y la práctica privada de la abogacía, que forma gente para la magistratura, que forma gente para trabajar en las áreas de gobierno, que forma gente para trabajar en investigación pura y dura, como el caso de Nahuel, que forma gente para trabajar en diversas instituciones de la sociedad civil. Nosotros tenemos un montón de gente formada en la facultad que lidera e integra equipos de organizaciones no gubernamentales u otro tipo de organizaciones del tercer sector. Tenemos gente que se dedica, en combinación con otros saberes, a la solución alternativa de conflictos, y después tenemos una cosa así que es un misceláneo, como dirían los americanos, en donde está el título de abogado, es un título que da legitimación para poder candidatear a distintos puestos, empresarios e industriales eventualmente. Esa diversidad de egresados tiene que reflejarse en el plan de estudios. Digo, si nosotros tenemos gente que quiere ser investigadora y gente que quiere ser juez, no podemos formar solamente gente para el litigio y la práctica privada. Y para eso yo creo que tenemos que tomar algunos datos en cuenta, ¿no? El primero es que los abogados que nosotros formamos tienen que estar advertidos que esto no es más como era en otro tiempo. Yo soy de las que creen que el orden jurídico ha ido cambiando a todo lo largo de su historia, pero es cierto que hubo momentos en los cuales ese orden jurídico pareció tener una permanencia mayor que la que está teniendo en los últimos tiempos. Y entonces hay que saber que no necesariamente uno va a poder estudiar en una facultad de Derecho todas las alternativas que el orden jurídico vigente en ese momento está ofreciendo, que muy probablemente haya que hacerse cargo de cosas nuevas, esto ha pasado siempre, pero además también va a existir la posibilidad de que uno tenga que hacerse cargo no de cosas nuevas en ventanas del derecho que ya están abiertas, sino que haya que ver cómo se hace para hacer espacio en la pared y abrir la ventana, para estudiar cosas que nunca antes se habían planteado.
creo que esa conciencia tiene que ir de la mano también con que nosotros enseñamos derecho en una sociedad que desgraciadamente no es solo la sociedad argentina, es mucho de la sociedad latinoamericana también, pero que es una sociedad con una desigualdad estructural muy importante y con una pobreza estructural importante. Y esa pobreza estructural, en algún caso no llega a la Facultad de Derecho. No estamos hablando de gente que no llega a fin de mes para poder pagar sus cosas. Estamos diciendo gente que queda bastante más alejada de la posibilidad de tener estándares de vida digna. Entonces, indudablemente, en la enseñanza del derecho también hay que tomar en cuenta que va comprometido ciertas cuestiones de justicia social. Digo, ¿no? Nosotros no podemos enseñar un orden jurídico en el cual nadie se plantee si lo que existe es socialmente justo o quiera buscar un espacio para consagrar algo que sea socialmente justo. Por otro lado, más allá de lo que nosotros enseñemos, y nosotros no estamos nada más que para enseñar, digo, nosotros no tenemos una fábrica de hacer buenas personas, sí es cierto que cada día, con mayor intensidad, el mercado del derecho, por así llamarlo, y el mercado para mí es válido de todos estos distintos perfiles de egresados que les contaba, el mercado del derecho está buscando gente que sea de buena calidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Gente en la cual se puedan ver los valores de la integridad, de la ética del trabajo, que tenga sentido común, que sean puntuales, que tengan respeto, que sepan trabajar en equipo. Digo, no estamos buscando a un premio Nobel iluminado que trate mal a todo su entorno, pero que nos produzca la gran teoría gran. Estamos formando una enorme cantidad de egresados por año, y el mercado de trabajo va a encontrar que aquel que sea el premio Nobel con la teoría genial, pero que trate muy mal a su entorno, se va a encontrar con otro que es un poco menos premio Nobel, que muy probablemente tenga una salida profesional mucho más rápida. Además, nosotros vamos a formar abogados, es decir, egresados en derecho, a esto me refería con la palabra abogado, en un mundo en el cual eso que planes de estudios como el mío, digo, yo me recibí hace muchos años, pero el plan de estudios había estado en vigor desde hacía 15 años antes de que yo entrara a la facultad. El mundo del derecho público y del derecho privado, tan tajantemente separados, se acabó. No existe más. Y si no, hay que llamar a los colegas que hacen derecho civil y derecho comercial y preguntarles cómo hacen para aplicar el Código Civil y Comercial unificado. Digo, ya no existe más esto, este es privatista, este es publicista. Digo, hay que poder llegar a hacer un enfoque del derecho que sea realmente global. Hay que saber derecho y después hay que tener las especialidades de cada una de las ramas. Y esto que yo planteo, saber derecho, es lo que creo que en la facultad en su momento yo había definido como que nuestra tarea docente es básicamente proveer a cada uno de los estudiantes de una caja de herramientas básicas. Digo, los estudiantes tienen que aprender a pensar en derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se interpreta el derecho? ¿Cuáles son los criterios generales del derecho? ¿Cuál es la forma de abordarlo? ¿Cómo hace el derecho para llegar? ¿Cómo se hace para implementar el derecho? Y eso es lo que nos lleva a los 2 años y medio o 3 de lo que en la Facultad de Derecho de la UBA llamamos el CPC, y que en otras facultades, como la UNICEN, donde hoy Laura es decana y donde yo enseñé durante muchos años, tiene un conjunto de materias que van desde el primero a tercer año aproximadamente, y que son esas básicas que hay que saber. Si uno no sabe eso, no pueden dar. Había un viejo profesor de Derecho que yo quería mucho que decía, miren, eso es el solfeo, no van a poder guitarrear, haciendo alusión a una vieja expresión para los que inventaban cuando estaban dando exámenes, es imposible guitarrear si usted no sabe el solfeo. Y creo que tenía razón, esa caja de herramientas básicas es la que nosotros tenemos que asegurar, porque esa caja de herramientas es independiente de que saquen o pongan una institución en un código o en una legislación nueva. Es cierto que con esa caja solamente no vamos a formar grandes abogados porque necesitamos algo más. Y eso es lo que el resto de las materias, o lo que nosotros llamamos el CPC, el CPO en la Facultad de Derecho, viene
con un montón de cuestiones que se tratan de una manera mucho más perfilada, y entonces uno puede aprender en aquello que le parece que es lo que más le gusta, y por ahí encausa su andar, mayores detalles, mayores especificidades, etc. Digo, bueno, me gusta el derecho público administrativo, me gusta el derecho público internacional, me gusta, no sé, la cuestión empresaria, y uno anda dando vueltas por esas cosas. Digo, esta es lo que sería la enseñanza tradicional. Pero lo cierto es que para poder ejercer estos roles profesionales que yo señalaba al principio, tenemos que ir un poco más allá. Digo, parados delante de un aula, por más encantadores que seamos, no llegamos a este tipo de cosas. Y ahí sí es donde yo creo que hay una enorme cantidad de posibilidades que nosotros hemos desarrollado en la Facultad de Derecho, y que debe haber muchas más, y que Laura ha desarrollado en UNICEN, que van por el tema de las pasantías, van por el tema de los intercambios, pasá un semestre en otra facultad y fíjate por dónde le entran al derecho, qué es lo primero que se hace en una facultad de Derecho de Estados Unidos cuando te tiran un problema. Es lo mismo que hacen en la Facultad de Derecho de la UBA, es lo mismo que pasa en la UNICEN, es lo mismo que pasa en la de París. Entonces, los intercambios tienen una capacidad enriquecedora muy importante. No sé si tanto por el hecho de que se aprenden nuevas normas de derecho, como por el hecho de que uno se adapta a un contexto que es cambiante. Y esto va a ser cada día más cambiante, digo. Todos tenemos que acostumbrarnos a trabajar con otros a los que no estábamos habituados a considerar todos los días. Las clínicas jurídicas también vienen en este sentido. Los certámenes, los moot courts, estos certámenes, digo, ayer, y yo de paso paso el chivo, como total no hay decano en el panel, ayer el equipo de la Facultad de Derecho ganó el certamen de competencia de Sciences Po en París, el certamen sobre arbitraje comercial. 3 chicas encantadoras, digo, yo estuve en uno de los entrenamientos que hicieron en Buenos Aires, y los ganaron, y realmente creo que esto es algo importante, digo, porque esas chicas, cuando vuelvan el cuatrimestre que viene, van a estar en un aula, y seguramente van a saber más ejemplos que el profesor de la materia que tengan delante. Esto es lo habitual, pero ellas ya aprendieron cómo pararse, ya saben qué decir, ya saben cómo contestar, y tienen esta cuestión de que uno en el entrenamiento les hacía preguntas imposibles. Hasta yo, que normalmente le digo a una persona que no sabe, con una sonrisa colinos de este tamaño, en un momento le dije a una, no, bueno, pero esto es una gran inconsistencia. Digo, tratando de provocarla, no le cambié la sonrisa. Digo, esto es muy importante. También es importante el tema de los idiomas, que se pueda hablar alguna otra cosa que no sea el español. Digo, en algún momento tendremos que hacer verdad esto de que nosotros tenemos un Mercosur, más acá o más allá de los personajes. El drama del Mercosur es que está dominado por los personajes. Pero digo, más acá o más allá de los personajes hay que poder hablar en portugués, hay que poder hablar con los amigos del gran hermano del norte, con los del otro lado del océano. Entonces digo, me parece que eso es algo importante. Y después está todo eso que es una facultad más allá de sus cursos. Digo, y no, con esto no estoy cuestionando para nada. Ahora tengo un segundo para una reflexión sobre lo que ha sido la enseñanza en la pandemia, pero digo, nosotros somos una gran universidad pública, pero hay gente que incluso para sus posgrados ha pagado para sus hijos un tuition muy importante para que puedan ir a grandes universidades del mundo. Y entonces uno se pregunta, y a ver, ¿qué hicimos con el tuition que le pagamos, no sé, a Harvard o a Chicago, para que mi hijo esté sentado en una computadora como están Carlos, Laura, Nahuel y yo en este momento? Digo, a ver, el tuition no era para la computadora, era para el algo más. Y eso también pasa en nuestras facultades. Pasa en Azul, en otras dimensiones, pero pasa también en la UBA. Digo, hay 3.000 eventos, ¿a cuál quiero ir o a cuál puedo ir? ¿Cuál es el personaje que me crucé? Ah, usted es fulana de tal, ¿me permite que le haga una pregunta? Y esto pasa en todos los corredores de la facultad. Entonces, me parece que la enseñanza del derecho es un poco esto, es al día de hoy, es no solo transmitir una cantidad de saberes, y proponernos nosotros que eso no sea una cuestión enciclopédica, se acabó la enciclopedia,
Lo que tenemos que formar es grandes conocedores y trabajadores del derecho, con criterio de derecho, y que después tengan la capacidad de ponerse a estudiar al milímetro el tema que se les ha planteado en el caso, la sentencia o lo que tengan delante. Y me parece que esto es lo que hace también que nuestra enseñanza del derecho sea tan desafiante, digo, es un desafío permanente. Y en algún momento, nosotros no tenemos tendencia a hacerlo, no es un hábito en nuestras universidades latinas y latinoamericanas, pero tendríamos que hacer como hacen nuestros amigos los americanos y decir, bueno, ¿cuántos de nuestros graduados llegaron acá, allá o al otro lado, ¿no? Creo que esto es importante también. Yo debo estar por pasarme, entonces quiero 2 segundos nada más que para hablar de la experiencia de la pandemia. Yo efectivamente, a sugerencia de Nahuel, grabé algunos videos, pero bueno, esto fue un grabado en casa y fue. Pero sí di un curso completo de posgrado en la facultad, que son 6 clases de 3 horas, al cual confieso que le tenía bastante desconfianza. Yo suelo disfrutar muchísimo la experiencia docente, me encanta, soy muy miradora de caras, camino, veo a la gente, eso que decía Nahuel, necesito que la gente esté delante, y yo tenía un curso que era un texto de unas 40, 50 páginas, que había que destruirlo con 20 o 30 textos del otro lado, y los que cualquiera de los estudiantes quisieran traer, y ver qué era lo que quedaba en pie de eso. O sea que no había PowerPoint posible, no le estaba enseñando nada nuevo a nadie, se suponía que todos los que estaban ahí sentados ya sabían todas las cuestiones que estaban involucradas en este texto, no había que explicarles que era ninguno de todos esos institutos. Yo dije, ¿yo cómo voy a hacer ahora para que esta gente me dure 3 horas? Debo confesar con muchísima alegría que creo que es el curso que más horas de clase se llevó desde que existo, porque a las 6 en punto estaban delante de la computadora y así seguían hasta las 9 de la noche. La segunda clase uno dijo así 5 minutos para poder ir al baño, buscar la botellita de agua y volvernos a sentar. La mitad del curso estaba con cámara, como dice Nahuel, la otra mitad no, y esto es un déficit. Yo igual hace demasiados años que no tomo lista, aunque la facultad lo ordene, ni siquiera siendo su decana lo hice. No voy a tomar lista, es una de esas cosas que tengo decididas en mi vida. El que no está, se joroba, digo, por algo no vino. Pero sí debo confesar que, por cierto, con datos propios de la pandemia, todos estaban en su casa, había muy poca tentación para el afuera, digo, ni siquiera había empezado el running, la mayoría no estaba trabajando, sí muy complicadas las 2 o 3 que tenían niños, que los niños pasaban por arriba y por abajo, que digo, las entendía perfecto. Uno me dice un día, profe, me voy porque ya no banco más que se me suban todos encima. Yo dije, vos no te hagas ningún problema, termina la clase, si querés me escribís y te la vuelvo a explicar. Digo, yo no nací de esta edad y con hijos casados y nietos, digo, a todos nos pasó. Así que eso también había que tomarlo en cuenta. Pero si tuviera que sacar así como una moraleja de todo esto, es que la gente leyó, los que decían que se llevaban un trabajo para leer, venían con el trabajo leído, cosa que todos sabemos que Figueroa Alcorta de Pueyrredón o no aparecen, o llegan media hora tarde cuando no lo pueden leer, lo cual es también algo para tomar en cuenta. Pero sí creo que esa virtualidad, que obviamente nos privó de muchas lecturas de caras y de otras cosas, y que hizo que también la interactividad, que no fue mala, podría haber sido muy superior, requirió mucho trabajo de los dos lados, ¿no? Yo confieso que la preparación de mis clases me llevó el doble de lo que me lleva habitualmente, básicamente porque como tenía tanto miedo de que en media hora la única que hablara era yo, dije en 45 minutos terminé la clase porque me lo conté todo y lo conté tan bien que no tengo problema. Y yo creo que ellos también hicieron un esfuerzo muy grande. Entonces yo sí creo que algo de esto virtual nos va a quedar, porque no tiene sentido que algunas cosas no podamos hacerlas en lo virtual, sobre todo esas cosas que son para enseñarte algo muy específico en un área, que ya está abierta como área, y entonces viene alguien que tiene el know-how y te lo transmite, y tenés el PowerPoint y los videos para el ejemplo, y qué sé yo, es menos conveniente para cursos de debate u otra cosa, pero yo sí creo que hay parte de esta virtualidad que vino para quedarse, no todo, porque entonces, digo,
no va a tener demasiada diferencia el estudiar todo lo virtual en la facultad A y estudiarlo en la facultad Z, pero sí creo que hay una parte de eso que ha venido para quedarse. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica. Y ahora sí, esperemos que no se nos caiga, Gonzalo, tu turno. Bueno, en primer lugar, disculpas, pero me pasaron todas esas cosas que Nahuel contaba que pueden pasar, bueno, me acaban de pasar. Pero ya creo que estamos recuperados, espero que no vuelva a ocurrir otra caída de la red. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la convocatoria del programa. Un gusto poder participar con la doctora Pinto, con Laura Giosa, con Nahuel Masley en este panel sobre enseñanza del derecho. Quiero, bueno, voy a hacer unas reflexiones en torno a dos aspectos, digamos, uno más quizás coyuntural, vinculado a la situación de la pandemia, la crisis y cómo eso ha impactado en la enseñanza en general, la enseñanza universitaria en particular, algunas reflexiones en torno a eso, más generales, y después me voy a enfocar en algunas reflexiones en torno a la enseñanza del derecho en particular, y más precisamente en el entorno de nuestra facultad. Sin que, por supuesto, en ninguno de ambas dimensiones se trata de agotar el tema, y probablemente muchas de las reflexiones estén en pleno proceso de elaboración, digamos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el impacto de la crisis en la enseñanza. Estamos en pleno proceso de elaboración de reflexiones, y todo el tiempo estamos viendo cómo avanzamos. Lo primero que quiero decir es que respecto al tema de la enseñanza virtual en este momento de crisis, es que, digamos, el impacto sobre la educación ha sido, y es muy claro, muy distinto, si evaluamos la educación universitaria, la educación superior en general, educación de adultos, digamos, del resto del sistema, sobre el que no voy a detenerme. Invito a los que les interese el tema, hay mucha producción, y en particular en la facultad ha habido en las últimas semanas algunos interesantes aportes generados en el GIOJA y en otros ámbitos, en particular hay algunas conferencias de Guillermo Ruiz, Nancy Cardinó, etcétera, que son muy atractivas para ver qué ha pasado con esto en otros niveles del sistema educativo. En particular, en la educación superior, en la educación universitaria, las respuestas de los sistemas a nivel de sistemas nacionales ha sido una respuesta de la crisis. En general no ha habido una modificación no ha habido una modificación digamos, de la enseñanza, digamos, no hay una modificación de la legislación en torno a la educación virtual, sino básicamente lo que han hecho los sistemas de educación superior, han adecuado sus situaciones a la crisis. El caso brasileño, por ejemplo, una portería específica que autoriza el dictado de clases virtuales sin que esto suponga sustituir la enseñanza presencial por enseñanza virtual. En general, lo que cruza transversalmente a los distintos países y a las autoridades de los sistemas y a las autoridades de las instituciones es la preocupación. Una preocupación en torno a cómo la crisis y la virtualidad afecta a probablemente sectores que ya venían afectados en el acceso a la educación, por cuestiones socioeconómicas, por personas con obligaciones de cuidado, todos grupos que ya en condiciones habituales de presencialidad tenían situaciones desventajosas, como la situación de la virtualidad obligada, digamos, complica aún más la situación. América Latina tiene básicamente un 51% de los hogares con acceso a Internet, y esto sin lugar a dudas es un condicionante, pero un dato significativo, un dato poderoso, es que prácticamente hay más de un celular por cada uno de las personas, por cada uno de los habitantes en América Latina, y este es un dato a tomar en cuenta. Nahuel
lo citó en su presentación, y yo aprendí de él en los datos que publicó provisionalmente en sus encuestas, a los efectos de tener, por ejemplo, contenidos en YouTube, y no digamos, videos muy pesados que puedan significar complicaciones para que los estudiantes accedan a esos contenidos. Hay mucha expectativa a la vez de preocupación, porque es cierto, esto lo señala muy bien el rector Hugo Yuri de la Universidad Nacional de Córdoba, la crisis como oportunidad. Hugo señala claramente cómo esta crisis nos va a hacer acelerar mucho los tiempos, ¿no? Estamos todos hoy aprendiendo cosas que desconocíamos hace poco tiempo atrás, en forma muy acelerada, y sin lugar a dudas esto va a traer una enorme potencialidad en la educación superior, enfocado a los desafíos de siempre: aumentar la cobertura, más acceso a la educación superior, generar mayor cobertura, llegar a nuevos grupos, a nuevos sectores sociales que no acceden a la educación superior, trabajadores, tercera edad. Digamos, pensar la universidad, en el caso de la Argentina, 2 millones de personas acceden a la educación superior. ¿Cómo podemos potenciar a través de las nuevas tecnologías, la virtualidad, llegar a más lugares donde hoy no estamos llegando? O sea, la crisis como oportunidad. Estamos todos muy sorprendidos de cuánto estamos aprendiendo, y las respuestas bastante conformes con las respuestas que están dando nuestros profesores, nuestras instituciones a la crisis. Yo ahí quiero decir que la resiliencia no es... digamos, la capacidad de resiliencia tiene que ver con infraestructura previa, tiene que ver con un conjunto, con una masa crítica de agregados que se han producido en el pasado y que nos permiten ahora afrontar los nuevos desafíos. Y en eso la Argentina ha tenido importantes desarrollos. Nosotros tenemos experiencias significativas en materia de educación superior de hace más de 80 años. Algunas sustantivas. Yo, bueno, aquellos que pertenecemos a la Universidad de Buenos Aires recordaremos muy bien cómo en la década del 80 la UBA dio respuesta a la masividad a través del programa UBA 21, que obviamente se extiende hasta nuestros días, pero podría citarles, si no quiero extenderme con datos, el tiempo es, tengo un tiempo limitado, pero ha habido enormes respuestas de nuestro sistema de educación superior a desafíos a lo largo de 80 años, en la formación de diplomáticos, la formación de militares en distintas bases y partes del país, y cuántas herramientas se desarrollaron en torno a esto. El propio Consejo Interuniversitario Nacional, ya hace 30 años, está la rueda, la red de educación a distancia, una masa crítica enorme, con mucha capacidad. Yendo a las experiencias más concretas, las experiencias, por ejemplo, nuestras en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En 2004 incorporamos en el plan de estudio expresamente la posibilidad de extender la carga horaria del plan con educación virtual. Creamos en el año 2004 el portal académico, la universidad designó más de 100 jefes de trabajos prácticos como webmasters. En el 2015, en la gestión de Mónica, se creó el campus virtual, una serie de herramientas y de infraestructuras que estaban ahí, latentes, digamos, a disposición, no las usábamos, muchos las desconocíamos, o al menos no conocíamos todo su potencial, y cuando lo precisamos en estas circunstancias caóticas, desordenadas, logramos hacer las sinapsis necesarias para ponerlas a disposición de estas demandas. En las facultades de Derecho en general, las facultades de Derecho del país respondieron. Laura digamos, aportó información sobre este aspecto, pero si uno recorre básicamente lo que ha sido las respuestas de las facultades de Derecho a lo largo y el ancho del país, ha sido bastante razonable. En general, el mantenimiento de las clases virtuales, los exámenes, una preocupación importante de nuestros estudiantes y de nosotros mismos también, si la educación virtual íbamos a poder acompañarla con exámenes. Y la mayor preocupación está en torno a la evaluación en general, y sobre todo en carreras de interés público como la abogacía. En general la respuesta ha sido buena. Es cierto, también hay un dato que en la oferta de educación en la Argentina, sobre todo en educación a distancia, la mayor cantidad de formación se da en el área del derecho y de la administración. La mayor cantidad de oferta de formación a distancia, o sea, de formación no presencial, se da en las áreas de administración y de derecho. Hay varias facultades, hay más de 9
que tienen hoy ofertas de educación a distancia. Es cierto que también hemos tenido una visión bastante crítica de esas experiencias, y es una discusión que no está del todo saldada, pero yo creo que los impactos ahí van a ser enormes, sin dudas, lo señalaron muy bien Nahuel, Laura, Mónica, con bastante detalle. Ahora, creo que esto no va, sin dudas, en principio, a replantearnos nuestro principal compromiso con la educación presencial. Nosotros estamos dando una respuesta en la crisis, pero nuestra principal responsabilidad es sostener una educación presencial en universidades públicas, masivas, de calidad. Sabemos que muchas de las competencias, habilidades, destrezas profesionales para las que formamos a nuestros jóvenes se desarrollan en el aula, se desarrollan en los pasillos, se desarrollan en las bibliotecas, se desarrollan en la sala de profesores, se desarrollan en el Instituto Gioja, se desarrollan trabajando con nuestros alumnos en ámbitos concretos, cara a cara, discutiendo con una presencialidad, que obviamente vamos a potenciar con la educación virtual. Sin duda, estamos aprendiendo mucho. Nahuel sacó conclusiones muy ricas respecto a cómo vamos a mejorar nuestras tareas docentes, pero que no van a sustituir, sin duda, la presencialidad, y en buena parte eso está dicho porque, por ejemplo, prácticamente todo lo virtual que estamos haciendo no ha sustituido, muy poco ha sustituido lo que es la formación práctica. Las carreras con fuerte formación práctica son las que más complicaciones tienen para completar un ciclo de estudios, ciencias de salud y varias. Quiero hacer algunas reflexiones en torno a la formación jurídica. Yo creo que ¿qué pasa el día después? ¿No? ¿Qué pasa el día después cuando volvemos a las aulas? Bueno, nos vamos a topar probablemente con la necesidad de potenciar tecnologías que Mónica describía con mucha precisión, tecnologías que son muy antiguas pero muy potentes. Nosotros hemos puesto en funcionamiento tecnologías que tienen en un caso 2 siglos o siglo y medio, como por ejemplo la electividad de cursos que inauguró en 1870 Eliot de Harvard, o los seminarios. Tenemos un ciclo completo de nuestra carrera básicamente organizado en torno a seminarios, que tiene sí, casi 2 siglos de vida, que es un legado de la Universidad de Humboldt de principios del siglo XIX, y son herramientas muy potentes. Son tecnologías absolutamente potentes que nosotros tenemos que tomar y potenciar. Esas tecnologías nos han permitido, por ejemplo, sin perjuicio que nosotros tenemos que revisar permanentemente los contenidos curriculares, cómo enseñamos, qué enseñamos, nos han permitido mantener muy actualizado el plan de estudio. Todo el tiempo nuestros profesores han tenido oportunidad, cuatrimestre a cuatrimestre, de poner los temas nuevos, de poner los últimos temas de sus investigaciones, los últimos temas que están surgiendo, las últimas discusiones en el derecho positivo, meterlas en el plan de estudios a partir de cursos, de una oferta de cursos que se aprueba semestralmente. Y un plan de estudios que, como también muy bien describía Mónica, tiene la enorme potencialidad, la electividad, la organización de una oferta semestral cambiante, tiene el enorme potencial de reconocer, de curricularizar experiencias sustantivas. Yo quiero detenerme un instante, porque yo creo que eso es una de las enormes potenciales que tenemos en la facultad, y a los que creo que más dedicación le tenemos que poner. Tenemos un plan de estudios que tiene la posibilidad de mantener con interés a nuestros alumnos, interesados, valorizando curricularmente experiencias significativas de investigación, los 4 programas asociados a la curricularización de la investigación, la posibilidad de curricularizar las experiencias de intercambio que bien contaba Mónica, la posibilidad de curricularizar en las competencias. Nosotros hoy, básicamente desde la gestión de Alterini, las competencias son un poquito antes, empezamos a curricularizar estas experiencias. Entonces hoy todos los esfuerzos que esos equipos, pero no solo el equipo que llega a la competencia final, todos los otros estudiantes que participan de su formación y demás, podemos curricularizar esa experiencia, valorizársela en el plan de estudios. Y estos son incentivos realmente significativos que tenemos que seguir desarrollando. Yo creo que ahí tenemos un desafío,
creo que tenemos que pensar cómo curricularizar experiencias de extensión, más de las que hacemos. Nosotros hemos curricularizado la principal experiencia de extensión probablemente de la Ciudad de Buenos Aires, que es el estudio jurídico más grande que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que es nuestro práctico social, nuestro servicio jurídico gratuito de la Universidad de Buenos Aires, y es una experiencia curricularizable, digamos, una experiencia de extensión curricularizable, pero creo que tenemos que avanzar en curricularizar otras experiencias de extensión valiosas. Creo que tenemos que trabajar, hablando de la práctica, tenemos que trabajar más fuertemente en el tema de la práctica. Me imagino una práctica más extendida a lo largo de la carrera, no concentrada al final. Obviamente no es lo mismo atender casos reales con una formación completa, como puede tener un alumno del último año de la carrera, pero es importante desarrollar distintas experiencias prácticas y de diferentes prácticas, no solo la práctica de litigio que desarrollamos en el último año de la carrera. Creo que se mencionó, es importante trabajar con las dedicaciones de nuestro personal docente, es muy importante, y yo creo que no hay que saldar una discusión respecto al perfil, digamos, a la carrera profesional académica, en términos de si precisamos todos profesores de dedicación exclusivas o profesores con dedicación profesional. Estamos tan lejos de alcanzar esos niveles, que todo lo que hagamos es, independientemente del modelo que escojamos o nos parezca que haya que adoptar, es importante impulsar mayores dedicaciones exclusivas. Es un problema de carácter presupuestario, pero también es un problema de opciones de carrera. Creo que tenemos que poner a disposición de nuestros jóvenes docentes opciones de carrera, para que haya alternativas frente a la justicia, haya otras alternativas que hoy se presentan como más sólidas o más atractivas que la carrera académica. Ahí hay bastante para hacer. Un par de cosas: infraestructura física. Yo creo que debemos trabajar fuertemente con la infraestructura física, no porque la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires no trabaja en infraestructura física, creo que ha habido en las últimas décadas una enorme dedicación, pero la tasa de ocupación de nuestra sala de audiencias del segundo piso ha colapsado, y eso tiene mucho que ver con las formas de cómo estamos enseñando. Hemos cambiado mucho las formas de cómo enseñamos, cómo simulamos litigios, cómo realizamos competencias, cómo trabajamos con nuestros alumnos. Yo tengo la percepción de que nuestros bancos, nuestros bancos de madera, que tanto nos han aportado a lo largo de los años, hoy son un corset para trabajar en nuestras clases, y ahí creo que hay un desafío interesante en materia de infraestructura física. No me voy a detener en los temas de recursos bibliográficos, pero ahí también hay una enorme capacidad. Nosotros hemos desarrollado una biblioteca que usamos poco, con una capacidad tecnológica que usamos menos todavía, y que solo en estas circunstancias estamos viendo el potencial que tiene. Una palabra de reconocimiento a su directora, Corina Tiribelli, que siempre apostó a tener una biblioteca digital, y que hoy vemos su utilidad, su enorme utilidad. Bueno, es una lista, no la agoto con lo que presenté, estoy ya en el tiempo que me asignaron. Simplemente para cerrar, quiero expresar que la universidad es bastante paradójica como institución, porque supuestamente pone todo en discusión, en cada una de sus disciplinas, todo debe ser puesto en discusión, pero como institución sabemos que es una de las instituciones más difíciles de cambiarse a sí misma, de reflexionar sobre sí misma y de producir cambios. Bueno, de alguna forma eso ha ayudado a que sobreviva tantos siglos, incluso a la aparición de los propios estados nacionales. Pero sin dudas que el principal desafío es mantener un espíritu innovador, y yo creo que ahí la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires realmente ha tenido, al menos de la recuperación de la democracia esta parte, un espíritu realmente innovador dentro del ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Yo quiero recuerdo significativas aportaciones de Canatos de Bulín, de Sáenz, de Andrés D'Alessio, de Attilio Alterini, de Mónica, que
que está aquí hoy acompañándonos, y en todos ellos ha habido innovaciones realmente trascendentes en la formación jurídica. Yo diría las principales innovaciones en la formación jurídica que ha habido en la Argentina se han dado en este periodo, y solo para graficar lo que estoy pensando, desde la incorporación de la enseñanza de los derechos humanos, el abandono de un modelo enciclopedista por el Plan Nuevo, la carrera docente, la creación del Instituto Gioja, la centralización de la investigación en un instituto de investigaciones, el profesorado en ciencias jurídicas, la práctica profesional, pero orientada, con los prácticos orientados en convenios con distintas ONG y especializados en distintas temáticas, y podría seguir mencionando temas que han sido sustanciales innovaciones en la enseñanza jurídica, aportes sin dudas de estos importantes dirigentes que condujeron nuestra facultad desde el retorno a la democracia hasta ahora, pero sin duda el aporte también silencioso y mayormente anónimo de los profesores y docentes que día a día construyen la Facultad de Derecho, y que hacen, entre otras cosas, que sea sin dudas la principal Facultad de Derecho de América Latina. No es algo que diga como profesor, digamos, que sostenga solo como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, sino creo que hay datos objetivos como, por ejemplo, el triunfo en el concurso de arbitraje internacional que mencionaba Mónica hace un rato, que nos llena a todos de orgullo. Así que nada más y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Ahora, si me permiten, me tomo un minuto para hacer una suerte de comentario personal y después, eventualmente, dejar algunos minutos para los expositores para complementar o para hacer algún aporte en relación a temas que hayan ido surgiendo con las distintas intervenciones. En principio, me queda una primera conclusión, digamos, que tiene que ver con la complementación o la necesidad de complementar la presencialidad con las nuevas tecnologías y la utilidad y la sinergia que eso debe crear. El resultado positivo en términos de que puede ser una buena política para evitar la deserción, es decir, esta situación de no ser tan exigentes con las clases sincrónicas, incluso volviendo a la presencialidad, y teniendo un campus bien preparado, con tutorías, con formación, con contenidos y demás, que permitan darle continuidad a una realidad muy variable. Todos sabemos que los datos que mostraba Nahuel podrán ser más, menos, pero tenemos muchos estudiantes que trabajan, que tienen responsabilidades, y que el mundo cambiante de un país como el nuestro, que te somete a cambios de turnos, a situaciones disímiles, hay que estar atento para garantizar esa igualdad y esa vocación por darle todas las oportunidades para que le den continuidad a su vida académica. Me parece que hay que enfocar ahí en cómo les podemos dar las herramientas que les permitan no abandonar el curso. Es decir, si no puede concurrir a todas las clases, que lo pueda hacer a través del portal académico, a través de clases asincrónicas, etc. Esto va a generar, o me parece que disparas, una serie de políticas institucionales, algunas que están en marcha, otras que habrá que profundizar y otras que habrá que desarrollar. Sin duda, las nuevas propuestas pedagógicas y didácticas que van a estar de la mano de la actualización y el perfeccionamiento docente. Ahí habrá un desafío para nuestras facultades en general, de cómo vamos formando a nuestros recursos, no siempre tan vastos, digamos, en estas nuevas técnicas, en estas nuevas técnicas pedagógicas, didácticas, que supone o que deberíamos receptar de esta experiencia traumática del COVID como para enriquecer la enseñanza del derecho presencial. Acá hago un pequeño paréntesis, digo, de las propias encuestas que hizo la universidad, un altísimo nivel de satisfacción en la continuidad por estas vías remotas, pero por otro lado también un alto valor, una alta ponderación y una demanda de la vuelta de la presencialidad, de aspectos que fortalecen y enriquecen cuando uno tiene un proceso de enseñanza en el cara a cara, en el mano a mano. También surgió lo de las dedicaciones. Yo creo que ahí, como decía Gonzalo, cualquier avance es bueno, pero me parece que hay que enfocar en el tema de las dedicaciones, el valor de la investigación, de la internacionalización, de la movilidad. Se habló de la docente, de los estudiantes, yo incluyo la docente, también es muy enriquecedora.
más allá de que no siempre es tan sencillo, sobre todo porque tenemos mucha dedicación simple. Si tuviéramos un plantel de profesores con mayor dedicación, esa movilidad podría ser más sencilla de realizar. Y después, digo, ya yendo al aspecto más institucional, se planteó, Laura lo hizo mucho énfasis en el tema de la acreditación, obviamente es decana, lo está padeciendo. Me parece que ahí hay muchas cosas que corregir, tanto en la concepción institucional de la CONEAU como en el proceso en sí mismo de acreditación, esto de lo viejo que queda en una sociedad, en una realidad tan cambiante que quedan esos estándares. Pero bueno, me parece que hay algunos aspectos interesantes también del desafío de la evaluación que tiene que ver con la autoevaluación, que tiene que ver con esa mirada crítica que la propia institución hace hacia sí misma, y que le permitiría ir revisando algunas de estas políticas institucionales, como las que mencionábamos antes, que hay aspectos que fortalecer. Me gustó el qué y cómo enseñamos, que dijo Laura, pero por sobre todo la cosa se me presentó una idea que veo poco en la Facultad de Derecho, y tiene que ver con la planificación. Es decir, hay a veces falta de planificación, muchas veces por algunos de los aspectos que dice Gonzalo, no dejan de ser más allá de la innovación y que estemos orgullosos de un montón de cambios y de una evolución que ha mostrado la Facultad de Derecho en estos últimos 25 años, no deja de ser parte de una organización con algún sesgo conservador que hace difícil a veces la implementación de cierta mirada. Es decir, entonces creo que hay que planificar, esa planificación tiene que ser una planificación consensuada, digamos, que corte transversalmente los claustros, que invite a construir un gran consenso detrás de ese plan, que permita poner en discusión estas cuestiones, la asignación de los recursos. La asignación de los recursos es una discusión muy compleja, pero me parece que ahí está. Pero bueno, uno de los temas que le voy a querer dejar para los 2 o 3 minutos que complementen esta segunda intervención es el valor de la planificación. Creemos que hay un valor ahí y una deuda eventualmente institucional. Y por último, mucho énfasis, lo hizo Mónica, pero todos también lo mencionaron, en el perfil de profesional. Y ahí también me gustaría traer algo que está asociado también al proceso de acreditación y a la planificación y al perfil de profesional, que tiene que ver con los planes de estudio rígidos versus los flexibles. Los procesos de acreditación tienden a estandarizar en exceso y esa estandarización a veces tiende a cristalizar en estructuras o en currículums muy rígidos. Yo no soy defensor de esos currículums rígidos, pero bueno, es un tema que va a estar en debate en estos tiempos y en los que vengan. Yo creo en el valor, como lo decía Gonzalo recién, de una currícula flexible que te permite ir adaptándote a cambios cada vez más veloces. Y obviamente enfocando esa currícula flexible en lo que planteaba Mónica, que tiene que ver con un perfil de profesional múltiple, digamos, de múltiples perfiles, de apto y de profesionales aptos para poder atender distintas disciplinas, distintas responsabilidades, distintas exigencias. Bueno, dejo acá, me encantaría poder seguir, pero no quiero ocupar el tiempo que les queda para esta segunda vuelta, pero le quería dejar un par de disparadores que tenían que ver con estas cuestiones que planteaba de la planificación, los planes de estudio rígidos versus los flexibles, bueno, y cómo se pueden readecuar políticas institucionales que, como decía, pongan en crisis, digamos, cierto statu quo y nos permitan reasignar de manera más eficiente los recursos. Volvemos al orden inicial, perdón. Nahuel, entonces, para una segunda intervención. Muchas gracias. Gracias, Carlos, Laura, Mónica, Gonzalo. Súper interesante. Me parece que, como decía acá, voy a ser un poco repetitivo porque me parece que tenemos muchos consensos y eso es bueno, o sea, lo rescato en ese sentido. Y lo que quiero hacer es destacar un par de cosas en las cuales tenemos consensos y sobre las cuales creo que podemos construir, en línea con lo que hizo Carlos recién, pero quizás con matices. La primera es el tema de la inclusión y ciertas paradojas en torno a la inclusión. La reacción de todas y todos cuando llegó la pandemia fue: cuidado con virtualizar, porque la virtualización va a traer menos inclusión, porque hay gente que no puede acceder, y, oh sorpresa, los datos nos dicen que quizás estamos logrando más inclusión. Hay que trabajar en los matices y en los detalles, y eso me parece que hay algo interesante ahí. Inclusión general, inclusión de género, y lo que decía Laura también. La asincronicidad ayuda a saltar algunas barreras en ese sentido. Tener cuidado con que no queden las personas que tienen personas a su cuidado
solamente con clases asincrónicas y el resto puede ir a las sincrónicas, tampoco, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos en esta dualidad de la sincronicidad y los efectos que se pueden generar. Segundo, sobre el qué y cómo enseñamos, como decía Laura y retomaba Carlos, me quedo con la frase de Mónica, que creo que es el titular, si tenemos que poner un título a la charla, se acabó la enciclopedia. Me parece que si algo nos hace, esto es repensar la forma en que enseñamos. Y eso impacta sobre, bueno, qué perfil profesional buscamos, como decía Carlos, de acuerdo totalmente con la flexibilización cada vez mayor de la currícula. Yo creo que esto nos desafía a flexibilizar aún más, como decía Mónica, la currícula. Tenemos una currícula que nos permitió ser una universidad de vanguardia, una facultad de Derecho de vanguardia, y creo que tenemos más pasos para dar en ese sentido. Y sobre la planificación, lo que decía Carlos, y retomando un tema que también fue común, que es el tema de las dedicaciones, planificar lleva tiempo. Armar videos, armar clases, armar juegos, ejercicios, lleva tiempo. Y ese tiempo es tiempo, trabajo. Y como trabajo es dedicación profesional a esto. Y tenemos que, si queremos seguir siendo la mejor facultad de la región, como decía Gonzalo, tenemos que invertir en eso. Ahí está el futuro, tenemos que invertir en ese tiempo. Una cosa más, dos cosas más, tema datos. Tenemos datos, nos damos cuenta que tenemos datos a nuestra disposición y que eso nos permite planificar. Y la otra cuestión que quería decir, políticas institucionales de largo plazo. Gonzalo hizo un recuento muy pormenorizado, muy lindo, diría, de lo que la facultad hizo en los últimos 30 años, y creo que son esas políticas de largo plazo las que permiten que estemos donde estemos. El campus salvó, mi esposa es profesora en otra facultad de la UBA, no voy a decir en cuál, y el problema que tuvieron fue que no tenían los correos electrónicos de los estudiantes para poder empezar. Nosotros estuvimos comunicados inmediatamente, y eso no fue ahora, fue hace 5 años que alguien lo vio a futuro y lo implementó. Un último comentario. Gonzalo decía que esta es una crisis que nos puede servir de oportunidad. Yo no puedo estar más de acuerdo. Creo que para la enseñanza del derecho en la Argentina, es una especie de momento constitucional, como diría Ackerman. Este es el momento más parecido el desafío más parecido al tamaño del desafío con el que se enfrentó esa generación en 1983, la de Bulín, la de Carlos Nino, de repensar cómo, para qué y por qué enseñamos derecho. Y creo que tenemos ese desafío delante nuestro, porque de repente se abrieron un montón de cosas que antes no existían, oportunidades que antes no teníamos, y que ahora las tenemos. Y creo que si bien los tiempos son distintos y los desafíos son distintos, puntuales, sí hay una serie de principios que estaban ahí desde el 83, que se retomaron en todas esas políticas institucionales desde el 83 para acá, y sobre los cuales tenemos que construir. Estaba buscando unas notas de un texto de Nino, una entrevista que le hicieron a Nino en el 2008, en la que Nino decía que el rol de la Facultad de Derecho digamos, son dos cosas. La primera es, y cito textual, formar abogados comprometidos con las instituciones democráticas, es decir, menos dispuestos a aceptar los viejos dogmas jurídicos y más abiertos a establecer un diálogo en torno a la interpretación de los principios constitucionales que rigen la vida en comunidad. Y el segundo punto es que una facultad de Derecho tiene que desarrollar una academia jurídica profesional e independiente que pueda proveer una crítica intelectual seria respecto de las instituciones públicas. Estos principios son los principios que estuvieron, creo, en las presentaciones de todos y todas, y son los que guían nuestra visión acerca de lo que tiene que hacer la facultad. Tenemos que adaptar al siglo XXI, pero ese es el desafío, y es un momento tan crítico para sentarnos a repensar lo que hacemos. Gracias. Gracias, Nahuel. Bueno, ahora vamos a pedirle a Laura su segunda y última intervención. Bien, bueno, Nahuel nos está poniendo la vara alta, es decir, llegar a ser esa generación y pensar en los desafíos de la nueva enseñanza del derecho es como, wow, demasiado alto si uno se pone a pensar qué fue todo lo que hicieron Nino y muchos más para pensar en cómo aprendimos nosotros el derecho y cómo enseñamos el derecho también en la Universidad de Buenos Aires.
Respecto a lo que hablaba Carlos, una de las cosas que explicaba o que comentaba Carlos de esta idea de garantizar la igualdad y complementar la virtualidad con la presencialidad, creo que también es distinto lo que puede pasar en las grandes ciudades que en las pequeñas ciudades, ¿sí? Entonces hay veces, y lo digo yo siendo egresada de la UBA, y siendo profesora de la UBA, que cuando uno cambia esa realidad y va a otros lugares más alejados de los grandes centros urbanos, las cuestiones de desigualdades estructurales pueden ampliarse o pueden achicarse, depende del lugar a donde uno le toque vivir. En el caso, por ejemplo, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Centro, es bastante homogénea, vivimos en un lugar que es bastante próspero, y tenemos la posibilidad, la mayoría de nuestros alumnos, como les decía, tengan la posibilidad tanto de participar presencialmente como virtualmente si lo tienen que hacer. Respecto de, bueno, las dedicaciones es algo que vengo planteando y que esta facultad pequeña de la Universidad del Centro ha aprendido mucho de lo que se ha discutido hasta cuando yo era alumna en la Facultad de Derecho de la UBA, es decir, la idea de ampliar dedicaciones, de generar investigación seria en derechos humanos ha sido uno de los ejes y objetivos que hemos tratado de cumplir. Nosotros tenemos, al ser una planta docente muy chica, tenemos una alta dedicación de nuestros docentes, tenemos 30% de profesores exclusivos, casi un 50% de profesores semi-exclusivos, entonces es mucho más fácil, por ejemplo, en esta situación de emergencia, de virtualidad, poder cambiar o poder llevar adelante algunas cosas. Lo que sí es bastante complejo, y me gusta hacerlo comparando las dos facultades, una porque es la mía y otra porque es la que dirijo actualmente, es pensar en esta currícula flexible que adoro y que comparto absolutamente, tanto con Mónica, con Nahuel y con Gonzalo, que en algunos, así como las dedicaciones necesitan de mucho presupuesto y de una política pública estatal muy activa, la idea de que nosotros en otras facultades que no sean la de Buenos Aires, que creo que es una de las pocas que tiene una currícula tan flexible, que permite que tus últimos 2 años de carrera sean los mejores años de tu vida, porque estás estudiando lo que amás, lo que querés y a lo que te querés dedicar, eso se vuelve bastante complejo en lugares donde no tienen tanta población o donde la cantidad de alumnos es bastante limitada. Para eso me parece que esto debería ser, y vuelvo a los procesos de acreditación, uno de los estándares de acreditación. Y para eso necesitamos, obviamente, que haya una planificación, no solo dentro de la universidad, sino una planificación estatal, donde creamos verdaderamente que no hay un solo abogado que tenemos que formar, sino que hay muchos profesionales del derecho o egresados o graduados de las facultades de derecho que van a ejercer un abanico de posibilidades, como decía Mónica muy bien y trataba de enumerar y hablaba exactamente de que los cambios sociales llevan a que ni siquiera estemos pensando en cuál va a ser el profesional que vamos a necesitar de acá a 50 años, ¿sí? Podemos incluir en estas planificaciones cómo vamos a trabajar con estos graduados de las facultades de Derecho, cómo vamos a pensar la planificación de esta flexibilidad o currícula flexible, sumado a la inteligencia artificial en interacción con los profesionales o con el ejercicio del derecho, de la docencia, de la investigación o de la extensión en sí misma. Y por último, también coincido, y vuelvo, parece todo que uno está hablando de presupuesto, parece que estoy en una reunión de decanos peleando el presupuesto con mi rector, pero es así. Una política pública fuerte en investigación, en participación en competencias, en la posibilidad de que nuestros alumnos y nuestras alumnas estén un semestre en otro país, en otra facultad, en otro continente, necesita presupuesto. Es algo que algunas facultades lo pueden hacer más fácilmente y a otras les cuesta mucho más. Pero yo insisto que me parece que si todos consensuamos en que estos son los nuevos desafíos del derecho, podemos exigirlos como políticas públicas para estar no solo los y las alumnas en condiciones de igualdad, los y las profesoras en condiciones de igualdad, sino también las propias facultades para poder después
ser evaluadas en condiciones de igualdad respecto de lo que es mi facultad, que es la Facultad de Derecho de la UBA. Así que, bueno, eso. Parece que estoy pidiendo presupuesto, pero no es así, no es tan así. Muchas gracias Laura. Ahora le vamos a pedir a Gonzalo, si retomamos el orden que inicialmente estaba previsto. Bien, bueno, un par de comentarios finales. Un dato, recordar que en el 2002, cuando cuando se retomó la discusión de los estándares de calidad para la acreditación de las carreras de abogacía, si algún día se daba eso que después ocurrió 15 años después de declaración de interés público a la abogacía, recuerdo que fue una discusión que se inició en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Precisamente lo que intentamos de promover es que hubiera diversidad de perspectivas de cómo organizar un currículum. Digamos, la discusión estaba desde hacía 10 años paralizada en cuál tenía que ser el plan de estudios para formar abogados, como si cada facultad en cada región del país tuviera las mismas demandas sociales, tuviera que satisfacer los mismos perfiles de formación, tuviera la misma historia, trayectoria o su comunidad académica fuera extrapolable, digamos. Entonces, yo creo que eso fue una discusión súper interesante porque precisamente intentamos definir estándares de calidad que permitieran diversos desarrollos curriculares, entre ellos, por ejemplo, incluir un plan de estudios semiabierto como es el de la Universidad de Buenos Aires, que no era compatible con los estándares como venían desarrollándose hasta ese momento. La aspiración digamos, a planificar, que mencionaba Carlos, yo digo, 100% de acuerdo, creo, no puedo concebir lo que se gestiona desde una facultad de Derecho, como el caso de la Universidad de Buenos Aires o cualquiera de ellas, sino es, primero, pensando en el sistema y en el conjunto de las facultades de Derecho, tanto del país como de la región. Nosotros no estamos solos, tenemos que atender demandas sociales que exceden nuestras instituciones individuales. Y segundo, la universidad. No pensar la enseñanza del derecho sin pensar la universidad solo puede pasar en la UBA, donde vivimos, podemos vivir todas nuestras vidas sin saber qué ocurre en otra facultad de la universidad, pero esto no es lo común. Lo común es que uno es parte de una universidad, dialoga con otras disciplinas, con otras facultades, en su propia formación interactúa con profesores de otras disciplinas, sus alumnos usualmente recorren a través del campus distintas facultades, se forman en distintas disciplinas. Solo puede ocurrir el aislamiento en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, y creo que esto es un desafío también a vencer. Y respecto a la formación de perfiles profesionales, yo creo que ahí la universidad pública es una herramienta de un enorme poder. Yo creo que la universidad pública, con los concursos docentes, con la pluralidad de perspectivas, es la principal herramienta, porque ¿a qué aspiro? Aspiro a que nuestros estudiantes a lo largo de su vida, a lo largo de su paso por la facultad, se topen con todos los puntos de vista, con todos los enfoques disciplinares, con todas las perspectivas de ejercicio profesional posibles. Son adultos, que tomen sus opciones. Hay que sacarse de la cabeza la idea de que vienen tábulas rasas, personas que no tienen vocaciones, que no tienen ideas, que no tienen ideología, que no tienen perspectivas de qué quieren hacer, y nosotros les vamos a llenar de contenidos a lo largo de... No, vienen personas con las que tenemos que dialogar, que tenemos que discutir, que tenemos que mostrarnos como opciones, que tenemos digamos, que son adultos con los que tenemos que discutir, y la universidad, la facultad en este caso en particular, tiene que desplegar un menú de alternativas, de opciones, precisamente para que en esa diversidad de alternativas y de opciones y de ofertas, ellos pueden tomar sus mejores decisiones. ¿Y qué abogados vamos a formar? Multiplicidad de abogados. Multiplicidad, digamos, es una sociedad democrática, y precisamente precisamos una multiplicidad de abogados para esa sociedad democrática, que tomen sus propias opciones y sus propias decisiones. El plan de estudios también sirve para eso. Un plan de estudios abierto también sirve para desarrollar esos perfiles profesionales. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, ya la dejamos para el cierre. Conclusiones, Mónica.
Gracias, Carlos, gracias a todos. No, 2 minutos nomás, ya Gonzalo adelantó algo de lo que yo iba a decir. Yo creo que hoy por hoy la formación del abogado exige que sepa alguna otra cosa además de derecho. Digo, nuestros egresados tendrían que poder pasar un cuatrimestre estudiando, no sé, contabilidad, economía, macroeconomía, sociología, ciencia política. Digo, esto es una de esas cosas que solo sirven para ganancia, es ganancia pura. Y en esto podríamos tener pools, digo, que vengan los que quieran aprender tal cosa a nuestra facultad y nosotros mandamos los nuestros a otro lado. Había en alguna época teníamos esa resolución 841 u 8 algo que nos permitía llevar y traer alguno de nuestras facultades a otra. Obviamente estoy de acuerdo con el currículum flexible, pero le entiendo a Laura, digo, el currículum flexible sirve en la Facultad de Derecho de la UBA, porque la Facultad de Derecho de la UBA ofrece por cuatrimestre 1.700 cursos, de los cuales hay 800 que son del CPC y el resto son del CPO, entonces tenés que tener esa dimensión para que la oferta pueda funcione efectivamente. De hecho, las carreras que tienen menos población en la misma facultad no permiten lo mismo. Digo, hubo que hacer muchas cosas para que el traductorado y pudiéramos hacer este tipo de cosas. O sea, que yo estoy cierta de que el currículum flexible es una de esas cosas que nos podemos permitir por las grandes dimensiones que tenemos. Y creo que ese es un currículum, el currículum flexible fue realmente uno de los aciertos del cambio del plan de estudios. Obviamente hay que planificar. Se acabó el profesor, digo, a ver, el alumno que se sienta en nuestras clases puede haber o no leído los textos que tiene. Y si los leyó, es una situación. Y si no, puede volver a su casa y los lee. Lo que la gente va a buscar de nosotros en las clases no es lo bien o lo mal que le contamos los textos, porque los textos los leen solos. Lo que ellos necesitan es esa cosa de más del texto que nosotros damos. Y esto es algo que surge del hecho de que, bueno, vos sos full time y entonces haces investigación y entonces tenés X investigaciones de las cuales tenés un poco más para contar que del resto de los temas en la vida, porque estás trabajando y tuviste casos y entonces contás los casos. Digo, es ese plus que uno tiene por haber hecho una práctica profesional en cualquier de los 360 grados de la profesionalidad que uno puede compartir en clase. Y creo que eso es lo que hace la riqueza de las clases de todos. Eso es lo que la gente busca. Lo que me encantó de todo esto, y ya le paso la palabra a Carlos, es que estamos todos muy de acuerdo en distintas generaciones, con distintas formaciones. Feliz de ser la decana también en edad en este grupo. Estamos todos muy de acuerdo en cuáles tienen que ser las cosas que tenemos que hacer en el futuro, no solo en esta facultad de Derecho, sino en las facultades de Derecho. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mónica y muchas gracias a los cuatro por los aportes sumamente interesantes. Quedaron abiertos un montón de temas que meritarán eventualmente evaluar alguna otra charla o varias charlas más específicas sobre distintos ejes que se fueron planteando. Y bueno, para concluir, agradecerle a toda la gente que ha estoicamente resistido nuestras exposiciones, agradecerle su presencia. Lamentamos que esta modalidad no permita el intercambio, las preguntas, las respuestas y un diálogo un poco más enriquecedor, pero bueno, es parte de las limitaciones que tenemos en este contexto. Así que agradecerles nuevamente, Nahuel, Laura, Gonzalo, Mónica, a Juan Papayani también, que ahí estuvo detrás de escena, garantizando que esto pueda salir medianamente bien. Y bueno, desde el programa Cuestiones de Estado los invitaremos. La idea nuestra es hacer una agenda un poco más dinámica. Este fue un primer tema, retomando luego de un tiempo sin proponernos actividades. Nos pareció que arrancar por esto era lo pertinente, y ya lo seguiremos convocando para otras actividades con otros temas y otras agendas. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima actividad.